Hola oyentes, bienvenidos un día más a este informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Israel conoce la ubicación de 9 de los 13 rehenes fallecidos que aún permanecen retenidos en Gaza. Netanyahu niega que Washington dicte lo que se hace en Gaza, afirmando que Israel es un Estado soberano. La FINUL derriba un avión no tripulado del ejército israelí que realizaba tareas de vigilancia en el sur del Líbano. El pago por asesinato palestino no ha terminado, dice el organismo de control, citando los pagos del último sábado. Israel celebra un año del devastador ataque a las defensas aéreas iraníes. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. Israel conoce la ubicación de 9 de los 13 rehenes fallecidos que aún permanecen retenidos en Gaza, pero desconoce la ubicación de los 4 restantes. Jerusalén ha estado tratando de convencer a Washington de la máxima importancia que tiene devolver los cuerpos restantes de la franja, mientras han pasado días sin que Hamás entregue los restos de más rehenes fallecidos. Durante la visita del vicepresidente estadounidense Vance, el jefe del ejército israelí intentó recalcarle la importancia de devolver los cuerpos, recordándole que ha pasado más de una década tratando de localizar los restos de Hadar Goldin, un soldado muerto en 2014, cuyo cuerpo es uno de los 13 que aún no se han recuperado. Hamás no ha devuelto ningún cuerpo desde el martes y dice que necesita ayuda para localizarlos y recuperarlos. Sin embargo, Israel está seguro de que el grupo terrorista puede entregar más cadáveres, pero se niega a hacerlo y además oculta información sobre su ubicación, en una violación directa del acuerdo de alto el fuego de rehenes del 9 de octubre. El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho la misma acusación. En un intento por acelerar el proceso, equipos de la Cruz Roja y de Egipto unieron esfuerzos el domingo para buscar restos con la aprobación del primer ministro Benjamin Netanyahu. Sí, la verdad que la situación se complica y esta vez, a veces uno puede decir, bueno, la situación es complicada, pero esto se debe simplemente a una estrategia de Hamás de prolongar el tiempo en el que se entreguen los cadáveres que faltan para poder volver a asumir el control de la Franja de Gaza, cosa que han estado haciendo en estas últimas semanas. Pero mientras hacían eso, al menos iban entregando con cuentagotas, un día sí, un día no, algún cadáver, 2 cadáveres, pero ahora estamos en una situación en la cual llevan una semana prácticamente sin haber entregado ninguno. Israel sabe positivamente que tienen al menos 9 de esos 13 cadáveres totalmente localizados y saben dónde están y podrían entregarlos todos juntos o al menos hacerlo de forma escalonada, pero no tal como comentábamos la semana pasada con la última entrega, de que esto tenía pinta de que una vez que quedase menos de la mitad, como es el caso de los 13 de los 28 cadáveres que había, iban a tratar de estirar esto como un chicle y hacerlo lo más prolongado posible para poder rearmarse dentro de lo que significa esa zona en la cual Hamás todavía tiene el control de la población gazatí y de los túneles, etcétera, etcétera. La verdad que es una situación que no es de recibo. Hay momentos en que parece que el presidente Trump lo entiende perfectamente, como cuando dice, bueno, de que le da un ultimátum, un nuevo ultimátum, pero el tema es que pasan los días, pasan los ultimátums y la situación no se resuelve, porque como mucho, pues dentro de un día o 2 días liberarán 1 o 2 más y así lo estirarán nuevamente. Si no se hace una amenaza realmente creíble para los de Hamás, esta situación no va a permitir llegar a la siguiente fase de las 20 que consta el plan de paz, porque hasta que no se entreguen
todos estos cadáveres, pues no se podrá avanzar en el proceso de la paz. El primer ministro Benjamín Netanyahu insistió el domingo en que Israel es un Estado soberano que toma sus propias decisiones en materia de seguridad nacional, ante los crecientes rumores de que decisiones clave sobre el futuro de la Franja de Gaza se toman en Washington. También especificó que Israel determinará qué países podrán enviar tropas a Gaza en el marco del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump. En el último incidente de supervisión estadounidense, un ataque en el centro de Gaza el sábado contra un operativo de la Yihad Islámica Palestina que planeaba un ataque inminente contra las tropas, se llevó a cabo solo después de recibir autorización de los funcionarios estadounidenses. Netanyahu también comentó: cuando estaba en Washington decían que controlaba el gobierno estadounidense y que dictaba su política de seguridad. Ahora afirman lo contrario, que la administración estadounidense me controla y dicta la política de seguridad de Israel. Ninguna de las dos cosas es cierta, declaró Netanyahu. Bueno, la verdad que es muy difícil justificar una expresión como esta, porque en este caso voy a darle la razón a Netanyahu. Hay momentos en que todo el mundo acusa a Estados Unidos de someterse a las presiones de Israel, y ahora parece que juegan a lo contrario. Lo que sí está claro es que en este momento Trump tiene mayor poder de decisión sobre el proceso de paz. No estamos hablando de la guerra de Israel, sino del proceso de paz. En ese sentido, sí que Trump tiene la sartén por el mango, porque evidentemente si fuera por Israel, pues ninguno de muchos de los países que han participado o participan en este plan de paz se hubiera acercado directamente. Pero sí lo hacen a través del presidente de Estados Unidos. Y bueno, una de los puntos más delicados de este plan de paz, o al menos de las próximas fases de las que ya se empieza a hablar, es decir, del establecimiento de una fuerza militar internacional provisional. Bueno, aquí creo que Israel ya se ha pronunciado respecto a algunos de los países que cree que no deberían participar en este proceso. Creo que el tema de Turquía lo ha tomado como ejemplo Netanyahu de un país del cual no se podría fiar como fuerza militar internacional que intervenga en la zona. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque estamos hablando de un edificio del cual estamos viendo los planos de la quinta o la sexta planta cuando todavía estamos haciendo el agujero para los cimientos. Y los cimientos aún no están consolidados, porque hemos hablado ya de que esta primera fase del intercambio de prisioneros no ha terminado y jamás se está haciendo lo posible para que no acabe. Un avión no tripulado militar israelí fue derribado por la Fuerza Internacional de la ONU en el Líbano durante una misión de vigilancia de rutina en la zona de Kfar Kila esta semana. Según Israel, el dron no representaba ninguna amenaza para los observadores de la Fuerza Internacional, que abrieron fuego contra el dispositivo y lo derribaron. La FINUL, por su parte, declaró que el dron sobrevoló su patrulla de forma agresiva. Añadió que las fuerzas de paz aplicaron las contramedidas defensivas necesarias para neutralizarlo. Tras el incidente, las tropas israelíes volaron otro avión no tripulado sobre el área que arrojó una granada, aparentemente para evitar que los sospechosos se acercaran al lugar del avión no tripulado derribado. A continuación, la FINUL afirmó que la granada cayó cerca de su patrulla y que un tanque israelí también abrió fuego contra sus observadores, un punto negado por Israel. A principios de octubre, la FINUL acusó 2 veces a Israel de lanzar granadas cerca de sus observadores, incluido un incidente en el que un observador resultó levemente herido. En ambos casos, Israel afirmó que habían intentado dispersar la actividad de Hezbollah sin intención de dañar a los observadores de la FINUL.
Israel ha sostenido durante mucho tiempo que la fuerza de observación ha fracasado en su misión y ha hecho poco para impedir que Hezbollah aumente sus fuerzas cerca de la frontera israelí durante décadas. Bueno, y yo no puedo más que sumarme a esta consideración última de que la FINUL ha sido un fracaso total. No olvidemos que se constituyó o se reforzó en el año 2006 y desde el 2006 hasta el estallido de esta guerra en el año 2023, pues no solamente que no han conseguido frenar la penetración de Hezbollah en la zona sur del Líbano, que es lo que debían hacer, sino que Hezbollah se hizo dueña de esa zona, se hizo dueña y almacenó allí más de 100.000 elementos militares, misiles de ataque contra Israel. Construyeron túneles debajo de los propios puestos de vigilancia de la FINUL. Es en realidad uno de los mayores escándalos de los tiempos en que hemos estado viviendo, porque generalmente uno piensa que cuando se habla de una fuerza internacional tiene el aval de Naciones Unidas y va a ser un organismo imparcial, pero en este caso no lo ha sido y no lo ha sido nunca. Recordemos, y yo no me voy a cansar de recordarlo al público que escucha Radio Sefarad, que en el año 2006 apenas empezó esta operatividad de la FINUL y había un contingente español en la zona, fueron atacados en un vehículo blindado y murieron 6 soldados israelíes, 6 soldados españoles destacados como fuerza internacional en el sur del Líbano. Israel enseguida comunicó con la autoría del hecho y se supone que todo apuntaba a que era obra de Hezbollah porque los españoles pensaban que si tenían una misión que era de controlar para que Hezbollah no utilizara la zona para albergar armamento, debían cumplirla. Pero no fue así. Y Hezbollah mató a 6 soldados españoles, pero todo se ocultó bajo una capa de cuestiones que tenían que ver con la diplomacia, etcétera, etcétera, del gobierno de Zapatero para encubrir que en realidad lo que había pasado es que había sido un atentado de advertencia con la muerte de 6 soldados españoles. Y esa advertencia desde entonces, desde el año 2006, se cumplió porque la fuerza española no detuvo ni a un solo miembro de Hezbollah, no incautó ni una sola arma en toda esa zona en la que decimos se alojaron y se albergaron más de 100.000 misiles, ni tampoco escuchó nada cuando Hezbollah construía túneles que pasaban por debajo de su cuartel en el sur del Líbano. Así que el valor de esta fuerza de intervención militar no solamente que es nula, sino de que se ha destacado como uno de los factores que han permitido que Hezbollah prospere en el sur del Líbano. Y esto ha sido una condena no solamente para Israel, sino para el propio país del Líbano. Y ahora resulta que como quieren lavar la cara, pues siguen atacando a Israel, derribando un dron que está de observación, no es un dron de ataque, y que realmente a mí me hierve la sangre cuando veo que España manda contingentes militares a hacer este ridículo en una zona que ya no está en manos de Hezbollah, pero por la presencia del ejército libanés, algo que se tenía que haber puesto en marcha hace mucho tiempo, apoyando al ejército libanés y no condenando a ese país a quedar en manos de un grupo terrorista. La autoridad palestina pagó estipendios a los presos de seguridad y a las familias de los que denomina mártires en sus oficinas de correos el sábado por la mañana, a pesar de afirmar públicamente haber puesto fin a la práctica. Además, no hubo ningún anuncio oficial y los pagos se retrasaron para que todos, incluso las familias de los terroristas, pensaran que el programa había terminado. Una ONG ha publicado capturas de pantalla de conversaciones en redes sociales entre beneficiarios
sobre las cantidades depositadas, incluyendo una que decía el 50% de los salarios y para los que ganan menos de 2.000 el monto completo. Para su información, el salario corresponde a junio. La misma ONG aclaró que el porcentaje coincidía con los salarios parciales que la Autoridad Palestina pagó a los funcionarios públicos a principios de este mes debido a su crisis fiscal. El organismo de control describió un cronograma de 2 semanas en el que las familias de los presos y las personas fallecidas en los ataques presionaron a la Autoridad Palestina para obtener actualizaciones, realizaron pequeñas manifestaciones en Ramallah el 20 de octubre y el personal de correos les informó informalmente que los pagos se realizarían el sábado sin un comunicado oficial. En la mañana del 25 de octubre, los canales locales de Telegram comenzaron a informar que los salarios de los presos, los heridos y los mártires habían llegado a la oficina de correos. La Autoridad Palestina no podía anunciar públicamente las transferencias porque había asegurado a los donantes que había puesto fin al llamado pago por asesinato. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, firmó un decreto en febrero que revocaba el sistema de pagos a las familias de los presos y de los muertos o heridos en atentados. Posteriormente, funcionarios europeos aplaudieron lo que describieron como reformas. En un comunicado del 25 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés declaró: «Acogemos con satisfacción las reformas que ya está implementando la Autoridad Palestina, incluyendo la derogación del sistema de pago a los presos que ya está en vigor». La Autoridad Palestina ha argumentado durante mucho tiempo que los pagos forman parte de un marco de bienestar social para presos y familias en duelo, mientras que Israel y muchos legisladores occidentales afirman que la política incentiva el terrorismo. Bueno, la verdad que es un escándalo que deja también, con perdón por la expresión, con el culo al aire a la diplomacia europea, especialmente a la francesa, que se habían pronunciado: por fin, gracias a nuestras conversaciones, pues la Autoridad Palestina ha dejado de pagar un sueldo a las familias de aquellos que han asesinado judíos en Israel, como venían haciendo durante tantísimo tiempo, con un presupuesto que supuestamente, siendo la Autoridad Palestina un organismo que no es de un país independiente, sino que tiene que rendir cuentas ante Israel, pues lo que hacían era financiar, incentivar los ataques contra los israelíes. La muerte de israelíes era premiada y desgraciadamente hace unos meses parecía que esto era así y que teníamos que utilizar el término en conjugación del pasado, pero no, sigue en el presente y lo hacen a escondidas, es decir, que lo anuncian a través de una plataforma como Telegram, que no aparece en ninguna parte, no reciben una carta de parte de la Autoridad Palestina, sino que el servicio de correos, cuando aparece alguno, le dice: dile a tu familia que este sábado va a entrar dinero para las familias de todos los que ellos llaman mártires palestinos, que son los asesinos que lograron matar judíos. Así que, bueno, esto es un escándalo mayúsculo que deja por los suelos la gestión de la Autoridad Palestina, incluso en estos tiempos en los cuales prácticamente todo el protagonismo de la mala gestión en el mundo palestino recae sobre Hamás. El ejército israelí publicó una declaración en la que conmemora un año desde que su fuerza aérea llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra objetivos militares iraníes en represalia por ataques iraníes anteriores contra Israel, destruyendo sitios de lanzamiento de misiles balísticos e instalaciones de fabricación de armas. El 1 de octubre de 2024, Irán lanzó aproximadamente 180 misiles balísticos hacia Israel, el segundo ataque directo a gran escala de Teherán del año. A primera hora del 26 de octubre de 2024, más de 100 aviones israelíes entraron en el espacio aéreo iraní y realizaron ataques precisos y selectivos contra objetivos militares en varias zonas de Irán.
Los objetivos incluyeron fábricas de armas que producían misiles balísticos destinados a ser utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán contra Israel. Además, la Fuerza Aérea israelí desmanteló varios conjuntos avanzados de misiles tierra-aire. Estos ataques permitieron la Operación León Ascendente, un ataque conjunto israelí-estadounidense llevado a cabo entre el 13 y el 24 de junio de 2025, que paralizó las capacidades nucleares iraníes y destruyó aún más infraestructura militar. Bueno, este aniversario, este primer aniversario de este ataque, resulta que no era el ataque final, sino que era la primera parte de lo que sería el ataque definitivo que tuvo lugar ya como 6 meses después, o 8 meses después, perdón, en junio del 2025, y en el que participó también la Fuerza Aérea de Estados Unidos y bombardearon las centrales nucleares. Pero esto no hubiera sido posible sin este primer ataque anterior en octubre del 2024, en el cual, en un operativo realmente llamativo, porque participaron aviones y no misiles lanzados desde lejos, aviones que tuvieron que hacer seguramente un vuelo sin que fueran interceptados por los radares, no solamente de los iraníes, sino de las fuerzas amigas de los iraníes en la zona, llegó hasta territorio iraní y dejó prácticamente ciego el sistema de radares del cielo iraní, cosa que propició lo que hablábamos antes, esta Operación León Ascendente en junio del 2025, que acabó con la infraestructura nuclear, atómica, que era el verdadero interés del ejército israelí. Pero esto no hubiera sido posible sin ese ataque del 26 de octubre del 2024, que también en sí era una respuesta a un ataque anterior de 2 o 3 semanas antes. El 1 de octubre Irán lanzó una tanda de 180 misiles hacia Israel, que era la segunda vez que atacaba a Israel desde territorio iraní. Antes siempre se había hecho a través de los ejércitos delegados, los proxies que se llaman, como Hezbollah, Hamas, las milicias hutíes en el Yemen y también las milicias proiraníes en Irak. Pero después de este segundo ataque de Irán, pues Israel respondió y muchos interpretaron que quizás esta era una respuesta comedida que daba el ejército de Israel en respuesta a este lanzamiento de 180 misiles, pero fue también una respuesta y también fue sentar las bases de un ataque contundente que tendría lugar 8 meses después. Despedimos con este comentario el informativo de Radio Sefarad. Les esperamos como siempre en la próxima edición en la que les traeremos más noticias.